Estamos en el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares en Sevilla, acompañados del doctor Juan Ramón Gimeno, que es cardiólogo del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. El doctor Gimeno ha realizado una ponencia en la sesión del diagnóstico genético en la práctica clínica y es un contrastado experto internacional en el estudio de las cardiopatías familiares. ¿Qué tal, doctor Gimeno? ¿Qué tal, doctor Facila? ¿Qué tal? Se ha comentado en la sesión el concepto de ultrasecuenciación. ¿Podría explicar brevemente en qué consiste esta nueva técnica y qué ventajas aporta? Bueno, es una técnica que va a suponer y ha supuesto ya, de hecho, una revolución tecnológica muy importante en el diagnóstico genético. Va a suponer que sea posible hacer de una sola vez, en un solo estudio genético, el estudio de 120, 200, 300 o el exoma completo de un paciente nuestro, cuando antes el estudio de un gen suponía realizar 10, 20 o 30 estudios por cada gen, con lo cual el coste era inmenso. El coste no se podía hacer más que unos pocos genes muy bien orientados por la patología del paciente. En cambio, el incorporar muchos más genes de un solo estudio va a permitir una cantidad muy importante de resultados que va a orientar, bueno, nos va a favorecer el diagnóstico de nuestros pacientes. Quizá algunos de los resultados tengan implicaciones pronósticas. O sea, bueno, básicamente abaratar los costes y aumentar el número de genes de una sola vez que se pueden realizar. ¿Y acortaría también el tiempo de estudio? Es decir, se tarda mucho menos en determinar los genes implicados. ¿Y qué implicaciones en la práctica diaria prevé que se pueda producir en los próximos años con la instauración de esta nueva técnica de ultrasecuenciación? ¿Qué cambios pueden haber? Bueno, se van a identificar nuevos genes relacionados con enfermedades en las que hoy en día sabemos que son genéticas, pero en las que los genes que conocemos justifican un pequeño porcentaje de los pacientes, como por ejemplo el síndrome de Brugada, que como mucho tenemos un 15 o un 20% de éxito, o en otro la miocardiopatía espongiforme, o incluso en la miocardiopatía ritmogénica, que más de la mitad de los pacientes se quedan sin diagnóstico genético, y conocer los mecanismos tiene muchas implicaciones de investigación también, de conocer el mecanismo de producción de las enfermedades desde el punto de vista molecular. Avanzaríamos en el conocimiento de las enfermedades genéticas con ese tipo de nueva técnica. Va a ser muy importante una interpretación correcta y recoger muy bien los datos clínicos para ver si las alteraciones genéticas cuadran con la expresión fenotípica, o sea, me refiero que los afectados realmente tienen las alteraciones y la alteración es la causa de la enfermedad en la familia. O sea, hay todavía mucho trabajo por hacer. Y la nueva técnica es muy prometedora, pero inicialmente es posible que nos lleve a algún terreno de incertidumbre, porque abre todo un nuevo campo por explorar, o sea, completamente inexplorado. Que no pensemos que esto va a ser tan simple como uno llega, se hace una analítica, se determinan los genes y ya está todo solucionado, sino que habrá que integrar toda la información, con lo cual será muy importante el estudio. Luego también hay pacientes personas que desgraciadamente fallecen y que cuando se hace una autopsia, es lo que llamamos autopsia blanca, que en la necropsia no aparece ninguna cardiopatía estructural. ¿Qué puede aportar la genética en este escenario, estos pacientes fallecidos con necropsia blanca? Aquí es muy importante guardar muy bien la muestra, porque para hacer un análisis genético de canales fundamentalmente, ¿no? Orientado a canales. Genes de canales que conocemos ahora y genes de canales que vamos a descubrir con esta nueva tecnología. O sea, pues, posiblemente demos explicación a un porcentaje bastante elevado de estos casos que quedan sin diagnóstico finalmente, casos de fibrilación ventricular idiopática, casos de síndrome de QT corto, que todavía quedan mucho por conocer y por saber de los mecanismos moleculares, o casos de miocardiopatías con una pobre expresión fenotípica, pero que debutan con arritmias cuando el fenotipo
La afectación estructural o histológica no se ha desarrollado. Hay algunos casos de miocardiopatía ritmogénica de ventrículo derecho o de ventrículo izquierdo que son difíciles de diagnosticar desde el punto de vista histológico porque la afectación es muy sutil, y en la genética nos puede ayudar mucho en estos casos, desde luego que sí. Que es muy importante concienciar también a los forenses que recojan las muestras adecuadas, porque si no, no podríamos avanzar en el conocimiento de estas. Es fundamental, se debe dar una oportunidad a los pacientes, familiares de pacientes que fallecen desgraciadamente de forma repentina, de guardar esas muestras muy bien guardadas para un estudio en profundidad histológico y un estudio genético. Eso desgraciadamente no salvará la vida del que estamos, pero sí de probablemente a lo mejor de la familia. Y bueno, eso es una pregunta bastante amplia, es ¿en qué pacientes se recomienda, bajo su opinión, realizar un estudio genético? Bueno, en los pacientes en los que inicialmente, yo creo que en todos en los que se pueda. Por prioridades, lógicamente, se hará en los pacientes, o se debería hacer en los pacientes en los que el diagnóstico, el resultado de la genética tenga implicaciones en el diagnóstico para el cardiólogo que trata a ese paciente, o en el pronóstico, o que ayude a diagnosticar nuevos casos en la familia o a descartar un porcentaje importante de casos en la familia que no necesitan ir por revisiones periódicas cada año, cada 2 años. El hijo de un hipertrófico que a lo mejor no es portador genético tiene que ir desde los 10 años hasta que tiene 60, siguiendo las guías actuales europeas, tendría que ir cada 2 años a ver al cardiólogo, hacerse un electro y una ecografía. Y en ocasiones resonancias, si hay alteraciones que puedan ser dudosas o ecografías de mala calidad. Y bueno, pues eso se puede, quizá la genética nos permite descartar ese que no es portador, y un ahorro también en pruebas complementarias, en ansiedad, o sea que tiene beneficios en ese terreno. Concretamente, ¿en qué patologías? Pues quizá en la hipertrófica tiene mucho interés desde el punto de vista de diagnóstico de familiares, voy a excluir a familiares porque son muchos pacientes, es una enfermedad muy prevalente, 1 por cada 500, y se podrían beneficiar de tener un diagnóstico genético que dijera por dónde va y por dónde no va en la familia. En la ritmogénica es un criterio diagnóstico mayor, con las nuevas guías diagnósticas, pues debería hacerse en todos. El QT largo tiene valor pronóstico, está definido como valor pronóstico, es tener un QT1, QT2 o QT3, el pronóstico y los consejos son diferentes. Y en el resto quizá pues se mantienen pues en un terreno de investigación que en los casos en los que se puede realizar pues también ofrece información valiosa. Y bueno, ¿crees que cuando estamos en prevención primaria en un paciente con miocardiopatía dilatada, por ejemplo, la genética podría modificar, crees que podría modificar las guías de práctica clínica a la hora de decidir en qué pacientes se va a beneficiar más de la implantación de un desfibrilador y aquellos pacientes que a lo mejor no se van a beneficiar o se van a beneficiar menos por el tema de la coyuntura económica, de que implantar un desfibrilador no está exento de riesgos? ¿Crees que la genética va a aportar algo, va a ayudar o va a cambiar las guías de práctica clínica en este tipo de pacientes? Yo creo que sí. Ya están incluidas como comentarios, no como recomendaciones en algunas guías, la presencia de determinadas mutaciones de determinados genes, como por ejemplo el de la alamina, supone un riesgo de arritmias y de bloqueos, trastornos de conducción, que pueden poner en peligro o llevar a complicaciones serias en personas que no tienen una afectación en cuanto a la disfunción ventricular, no tienen una afectación severa que les condicionaría una indicación de un desfibrilador por las guías tradicionales. El hecho de tener una mutación puede ser un plus y puede plantearnos poner un desfibrilador de forma más precoz en portadores de determinadas mutaciones genéticas, sí. Yo creo que sí, y no solo en unos cuantos, que ya hay evidencia científica suficiente, sino que aparecerán nuevos genes y seremos capaces de etiquetar o subclasificar dentro de la miocardiopatía dilatada qué pacientes tienen una mayor tendencia a desarrollar arritmias por su causa molecular y su alteración estructural e histológica, que a veces somos capaces de intuir, a veces no.
Pues muchas gracias, Juan Ramón. Bueno, gracias a ti. Ha sido muy interesante las respuestas y bueno, a seguir implicándose en el diagnóstico y en las enfermedades con carga genética, y para el año que viene pues volveremos a ver qué avances se han realizado. Seguro que Pues muchos. Sin más, ya despedimos la sesión de las 5 preguntas al experto y bueno, hasta el año que viene. Muchas gracias.